Revelación Divina 2026, Milagro Transformador, explicando el plan de Dios y la redención sagrada. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, los filisteos habían sometido a Israel con mano dura. El clamor de un pueblo oprimido se alzaba como un susurro entre montañas, resonando en los corazones de aquellos que anhelaban libertad. Débora, una mujer de fe inquebrantable, había sido levantada entre ellos como profetisa y jueza, dirigiendo a su pueblo desde su morada bajo la palmera de Débora, en la montaña de Efraín. Allí, en la tranquilidad de la noche estrellada, ella escuchaba los ecos de súplicas que llegaban a la presencia de Yahvé, sabiendo que su llamado era más que un cargo, era un instrumento de su voluntad. Un día, mientras consultaba a Dios, Débora sintió la urgencia del tiempo. La opresión de los filisteos ya duraba demasiado, y el pueblo vivía en la desesperanza. Con un corazón valiente, se levantó y mandó llamar a Barak, el hijo de Abinoam, para darle un mensaje divino. «Ve», dijo Débora con firmeza, «porque el Señor te ha entregado a Sísara, el capitán del ejército de Jabín, en tus manos. Yo iré contigo, no temas». Las palabras vibrantes de Débora eran como un eco celestial que llenaba el corazón de Barak de un nuevo coraje. Así, el pueblo se preparó para la batalla en el valle de Sisón. La atmósfera se volvía tensa. Cada soldado sentía el peso de la incertidumbre. Débora, empoderada por el Espíritu de Dios, se levantó entre sus hombres como una paloma mensajera de paz en tiempos de guerra. «Esta lucha», proclamó Débora, «no es solo física, sino un grito por la salvación de nuestro pueblo. El Señor está con nosotros». A medida que las nubes oscuras comenzaron a acumularse en el horizonte, un viento repentino sopló a través del valle. La lluvia comenzó a caer, torrencial y poderosa, como un milagro que desbarataba los planes de los filisteos. Los caballos, resbalando en el barro, se convertían en un obstáculo, y el miedo se instaló rápidamente en sus corazones. Con cada gota que caía, la confianza de Barak y su ejército iba creciendo. Marcharon adelante, armados no solo con espadas, sino también con el poder de la promesa divina. En medio del caos de la batalla, los gritos de victoria resonaban mientras los soldados israelitas avanzaban, guiados por la voz poderosa de Débora. Allí, en esa escena desoladora, Sísara, el capitán enemigo, intentó escapar, sus planes de conquista desmoronándose. Pero fue entonces cuando Yael, una mujer de su hogar, decidió actuar. Al ver una oportunidad, su valentía se convirtió en el instrumento de liberación para Israel. Con el eco de la victoria aún resonando en el aire, los corazones del pueblo se llenaron de gratitud hacia Yahvé. Sin embargo, el dilema persistía. ¿Qué harían ahora ante las futuras amenazas? Débora miraba a su pueblo, reconociendo la grandeza de Dios que había proporcionado liberación, pero también consciente de que la lucha por la fe y la justicia nunca terminaría. Mientras los ecos de sus pasos resonaban en el camino que Dios les había trazado, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué les esperaría ahora en su caminar con el Señor? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el eco de la victoria reverberaba en Israel,
La atmósfera en el campamento de Barak se tornaba en un torbellino de alegría y alabanza, pero también de reflexión. Los hombres y mujeres de la tribu de Efraín se reunieron en torno a Débora, susurrando palabras de agradecimiento a Yahvé por el milagro que habían presenciado. Sin embargo, Débora sentía en su espíritu una inquietante precaución. La victoria no solo había sido una liberación momentánea, sino un recordatorio sobrio de la constante batalla entre la luz y la oscuridad. «Escuchad, pueblo de Israel», exclamó Débora con una voz que portaba autoridad y quebranto. «La batalla que hemos peleado hoy es solo una de muchas. Yahvé ha sido fiel con nosotros, pero debemos ser vigilantes. Anticipen ya las futuras emboscadas de nuestros enemigos». Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre un horizonte sereno, la voz de los ancianos del pueblo resonaba en la asamblea, recordando historias de antiguas traiciones y engaños. Sísara, aquel que había buscado la dominación, había caído bajo la mano de Dios, pero las sombras de los filisteos aún se cernían como un águila que acecha a su presa. A través de su mirada, Débora comprendía que la lucha no era solamente contra carne y sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Al caer la noche, mientras el fuego crepitaba y los rostros se iluminaban por su resplandor, Barak se acercó a Débora, intranquilo. «¿Qué haremos en adelante, profetisa? ¿Qué camino debemos tomar para asegurar nuestra paz y seguridad?» Débora, sintiendo el peso de las preguntas, miró al cielo estrellado, y en su corazón reverberó la verdad consumidora de que el Señor tenía planes más grandes. «Dios nos ha provisto con la victoria, Barak, pero esta victoria se debe compartir y establecer en el corazón del pueblo. Debemos unirnos en oración y buscar sabiduría de lo alto». Encaminándose hacia el altar donde se ofrecían sacrificios, Débora convino con Barak en que la siguiente lucha no sería solo uno de acero y sangre, sino un clamor por el entendimiento y la guía divina. «Reunid a los levitas y llamad a las tribus, que el pueblo invoque al Señor. Él nos hablará y nos revelará el siguiente paso que debemos dar». La voz de Débora se convirtió en un faro de esperanza, y la comunidad se unió en un clamor, implorando a Dios que les guiará. La respuesta divina no tardó en llegar. Una nube en forma de un rayo de luz iluminando el templo. «He escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento. El tiempo se acerca en que un juez justo será levantado en Israel, y con él vendrá una libertad aún mayor». Las palabras de la luz resonaron en el corazón de Débora y Barak. Sin embargo, la revelación traía consigo una nueva inquietud, un desafío que haría tambalear de nuevo los cimientos de su comprensión de la derrota y la victoria. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, susurró un ángel en el aire, es que esta liberación sería parte de un propósito más grande, una redención que se despliega más allá de su tiempo. Las incertidumbres y los anhelos luchaban entre el pueblo, mientras la sombra de la próxima batalla se cernía aún en su horizonte. Débora levantó su vista hacia el firmamento, sabiendo que la próxima etapa de su viaje traería consigo una frase monumental, pero otro paso que pondría a prueba la fe de Israel en su totalidad. La luz se desvaneció, dejando al pueblo esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. En los días posteriores a la victoria, la paz en el campamento de Israel fue como un rocío sobre la tierra sedienta. Pero Débora sentía que las aguas revueltas de la tempestad no habían cesado. Llamó nuevamente a la gente para que se reuniera, los corazones latiendo con expectación. «Hijos de Israel», dijo con firmeza, «la gloria de Yahvé nos ha respaldado, pero debemos estar preparados. La batalla espiritual continúa». Con el amanecer, el eco de los pasos resonaba en el campamento.
Barak se sumaba a las súplicas del pueblo. El clamor colectivo ascendía hacia los cielos, resonando como un canto de unión. Débora, contemplando sus rostros, sentía el anhelo de que ellos fueran fortalecidos en la fe. Oíd, Israel, las tierras prometidas están bajo la sombra de la batalla, y no debemos perder la espada del Espíritu. Estemos vigilantes en la oración. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, un mensajero del pueblo, de rostro pálido y con ojos deslumbrados, llegó corriendo y exclamó: «Hemos recibido noticias. Un ejército poderoso se está congregando en el valle de Jezreel. Se alzan contra nosotros y su número es grande». Débora sintió que su corazón latía pesado, pero no sin determinación. El enemigo vendrá como abrumadora corriente, pero el Señor levantará un estandarte contra él, y conforme lo prometió, nos dará victoria. «¿Cómo podremos enfrentarlo?», preguntó un guerrero, la duda arrugando su frente. «Con el mismo Dios que nos ha sido fiel, y con la estrategia que nos reveló en oración». Débora respondió: «Aguardemos al Señor, en la dirección de su voz hallaremos nuestro camino». Días se sucedieron en ayuno y súplica, y finalmente la respuesta divina resonó en el corazón de Débora. «Barak, ve hacia el monte Tabor, tú y tus guerreros, juntos enfrentaréis el ejército de Jabín que se aproxima. Yo entregaré a Sísara en vuestras manos». Barak miró a Débora buscando aliento. «Si tú vas conmigo, yo procederé, de lo contrario no iré», respondió perplejo y consciente de la grandeza de la tarea que se presentaba. «Definitivamente iré contigo, pero sepas que el honor de la victoria no será para ti, sino que caerá en manos de una mujer», advirtió Débora con gravitas. Así los guerreros fueron reunidos en el monte, observando el horizonte sudorosos, temerosos y expectantes. Una niebla oscura se cernía como un velo, mientras la furia del adversario se acercaba. Débora levantó su voz en cántico: «Yahvé de los ejércitos, con tu fuego purificador, purifica esta tierra». Mientras las manos de los hombres alzaban lanzas y espadas, resonaron los preparativos de guerra. El viento soplaba a través de las montañas, y la tierra parecía moverse en anticipación. Débora y Barak se miraron. Había una mezcla de confianza y temor en sus ojos, reflejando la lucha por la fe. De repente, el cielo se oscureció con nubes. Pasó un trueno, y el temblor de la tierra habló de la venidera intervención del Señor. Un destello luminoso anunció el inicio de la batalla, trayendo consigo un aire de incertidumbre y expectación. Los hombres de Israel absorbían el poder de sus corazonadas, mientras miles de enemigos avanzaban. «Cuando se desate la tormenta, recordad que el Señor es nuestro refugio», dijo Débora con voz sólida. «Hoy es el día de la liberación, y la gloria del Altísimo será manifestada». Y así, entre el clamor y el sonido de pasos, se desató la confrontación que había de cambiar no solo sus vidas, sino el destino de su nación. Estaban en el borde de una revelación que llevaría más allá del presente, más allá de la batalla física, hacia la promesa de redención. De pronto, un eco divino resonó en el monte. «El tiempo ha llegado, la promesa se cumplirá, la libertad de mi pueblo está en marcha». Débora cerró los ojos, y en esa osada invocación comprendió que la esencia de la batalla era más que ganar o perder. Había un propósito divino navegando entre la neblina, un plan de redención que trascendería generaciones. En su corazón sabía que esta fase sería solo el preludio de algo glorioso y transformador en los tiempos venideros. Los vientos se alzaron en el monte Tabor, llevando consigo un murmullo de promesas divinas. La tensión en el aire era palpable, como el retumbar de un tambor que precede a la batalla. Débora, con el rostro iluminado por el fervor del espíritu, dirigió su mirada hacia el horizonte donde el enemigo congregaba sus fuerzas. «He aquí el día que el Señor ha hecho.
Levantemos un estandarte de alabanza ante la obra de nuestras manos. Los hombres de Israel, con el temor reflejado en sus rostros, también sintieron renacer en sus pechos la llama de la fe. Barak, empuñando su espada, buscó la mirada de Débora. Confiaré en el Dios de Jacob, no en mi propia fuerza. Si tú estás a mi lado, ninguna sombra puede acercarse a nosotros. Así será, afirmó ella, su voz resonando como un canto de guerra. La victoria del Señor no se mide en números, sino en la fe de su pueblo. Cuando el ejército de Jabín avanzó, la densidad de las nubes se hizo más oscura, un mal presagio para sus enemigos. El terreno se tornó fangoso, y el viento se convirtió en un torrente que parecía dirigido por manos invisibles. La voz de Débora, llena de autoridad, elevó una oración al cielo, clamando por el poder divino en medio del conflicto. Desata, oh Señor, tu justicia, pon a los enemigos en desconfianza y asombra sus corazones con tu grandeza. De repente, un estruendo resonó en el cielo, como si el mismo firmamento respondiera a su clamor. Relámpagos rasgaron las nubes, y un trueno aterrador se escuchó como un rugido de león. El ejército de Jabín, confiado en su número, fue tomado por sorpresa. La confusión se apoderó de ellos, sembrando el pánico en sus corazones. Los hombres temerosos de combate comenzaron a huir sin rumbo, bajo el asedio de lo sobrenatural. Débora y Barak, junto a sus guerreros, vieron el desplome de sus oponentes. Las espadas de Israel relucían como estrellas en la noche oscura, mientras el poder del Altísimo se manifestaba. «Seguidme, guerreros de Yahvé, la victoria es nuestra», gritó Barak, y la batalla se tornó no solo en un conflicto de carne y sangre, sino en un acto de fe gloriosa. Los israelitas avanzaron, empujando a sus enemigos hacia el cauce del río Quisón. Las aguas, una vez calmas, se convirtieron en un torrente indomable. La intervención divina había convertido un simple río en la tumba de sus opresores. Los cadáveres flotaban en medio de la corriente como testigos mudos del juicio de Dios. Pero en medio de la victoria, una voz interior resonaba en el corazón de Débora. Esto no era solo una batalla, era el cumplimiento de la palabra del Señor. El plan del Señor va más allá de este momento. Hay una redención que se despliega en cada victoria, reflexionó mirando al cielo. Fue entonces que un mensaje llegó desde el campamento de Israel. La madre de Sísara clama por su hijo, y la aflicción de su pueblo es un eco del nuestro. Débora comprendió que la guerra no se limitaba a la carne, sino a las almas atrapadas en la oscuridad del pecado. El juicio es necesario, pero la misericordia también debe ser proclamada, dijo para sí misma, sintiendo la pesada carga sobre sus hombros. Y así, en el clamor de la victoria, algo profundo resonaba en su ser. Este episodio sería recordado no solo por avalar a Israel, sino como un paralelo del gran conflicto que vendría, donde no solo las naciones se enfrentarían, sino que se decidiría el destino eterno de millones. Los ecos de esta batalla resonarían a través de los tiempos, recordando que la redención de Dios también abarca al perdido, al marginado, al enemigo. Hoy se lucha, y la historia se reescribe, murmuró Débora. Pero el verdadero plan de Dios se revelará en la plenitud de los tiempos. En esos momentos sintió que el horizonte de la historia se abría, mostrando un vislumbre de la salvación que vendría. La revelación del reino estaba en marcha, y con cada victoria en la tierra, el cielo sonreía. ¿Quién se levantará para ser parte de este movimiento celestial? Y así, una nueva pregunta flotaba en el aire, un anhelo de esperanza por la humanidad. ¿Cómo redimirá el Señor a su pueblo en el tiempo venidero? Una respuesta divina aguardaba, un desenlace que sólo podía ser desvelado por su gracia en el futuro. Las sombras de la victoria aún danzaban sobre el monte Tabor,
mientras los israelitas se regocijaban y celebraban la mano divina que les había otorgado la victoria. La risa y los cánticos resonaban en el campamento de Israel, pero en el corazón de Débora la paz estaba entrelazada con inquietud. Había trascendido el triunfo sobre los hombres de Jabín. Los ecos de su oración aún reverberaban en su alma, y había un peso en su espíritu que no podía ignorar. He visto caer a Sísara, el general de la opresión, reflexionó Débora mientras se retiraba a un lugar apartado para buscar la guía del Señor. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Es esto el final del sufrimiento para nuestro pueblo o apenas el comienzo de mayores luchas? Su voz se desvaneció en las colinas y el viento hizo eco de su clamor sincero. En la calma que seguía a la tormenta, una luz comenzó a brillar sobre las aguas del río Quizón, envolviendo la escena en una claridad sobrenatural. Débora cerró los ojos, sintiéndose atraída por la luz que parecía emanar de la fuente misma de toda sabiduría. De pronto una voz, profunda y tranquilizadora, resonó en su interior. Débora, no temas, pues lo que has presenciado es solo un atisbo de lo que está por venir. Ella se sintió invadida por un estremecimiento de reverencia y se postró ante la presencia del Altísimo. Señor, tus caminos son perfectos y tu justicia es eterna, pero mi corazón aún está cargado por el lamento de aquellos que no han visto tu luz. ¿Cómo podremos, como tu pueblo, ser verdaderamente redimidos? Escucha, mi sierva, continuó la voz. La batalla que has presenciado es un eco de una guerra mayor que aún no se ha revelado. La redención de Israel es solo una parte del plan divino culminante que abarca a toda la humanidad. La salvación no vendrá solo de la espada, sino por un sacrificio que transformará el corazón y extenderá la misericordia a los más perdidos. Las palabras chocaron en su ser como un trueno, cada frase iluminando un nuevo entendimiento. Oh, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Quién llevará este mensaje a las naciones? Una nueva luz está por manifestarse entre los hombres, que traerá salvación a los pueblos. Y será un hombre, no en un estandarte de guerra, sino en un madero, quien traerá la redención completa. Recuerda, la batalla de hoy es un espejo, un presagio de la gran batalla que se librará en el futuro, donde las fuerzas del bien y del mal se encontrarán en un clímax divino. Débora sintió como la gloria de Dios descendía sobre ella, abrumando su ser con un entendimiento profundo. Una visión se desplegó ante sus ojos. Multitudes de todas las naciones, tribus y lenguas unidas bajo un nuevo pacto, con sus corazones transformados y sus vidas restauradas. Comprendió que su papel, aunque significativo, era solo una parte del plan eterno de Dios. Con renovada fe y entrega, regresó al campamento, el clamor de su pueblo resonando con fervor. Israel, escuchad la voz del Señor. La victoria no termina aquí. Hay un futuro de redención que se avecina. El sacrificio de la verdadera luz llegará, y con él vendrá la salvación que no solo libera del opresor, sino que transforma el alma. Mientras las palabras de Débora susurraban al viento, la mirada de sus guerreros se elevaba con nuevos vislumbres de esperanza y revelaciones divinas. Pero las preguntas persistían en el aire. ¿Cómo se manifestaría esa redención? ¿Con qué poder el Señor traería ese gran día de salvación? Una revelación aún mayor aguardaba en el horizonte, y el misterio de la historia se apretujaba en las manos de Dios. ¿Qué nuevas luchas y victorias tener que afrontar? La narración de su pueblo apenas comenzaba, mientras el cielo se preparaba para anunciar el cumplimiento de promesas antiguas. La respuesta divina a su anhelo era un futuro lleno de esperanza y gloria. Mientras la claridad del amanecer comenzaba a envolver las tierras de Israel, la celebración del pueblo resonaba en cada rincón del campamento.
Sin embargo, en medio de los cánticos y la alegría, Débora continuaba aferrada a su inquietud. La luz que había contemplado en el río Quizón aún danzaba en su mente, y su corazón palpitaba con las palabras del Altísimo. «¿Qué es lo que se avecina, Señor?», se preguntó en su interior. La promesa de la redención era gloriosa, pero también ominosa, como si el cielo se preparara para revelar un secreto profundo y antiguo. Aquel día, mientras el sol ascendía en el horizonte, Débora convocó a Barak, su guerrero más valiente, para hablar de lo que había recibido. «Barak, la victoria sobre Sísara ha sido un acto del Señor, pero no podemos permitir que la complacencia nos invada. Un futuro oscuro se aproxima y debemos estar preparados». Barak, con una fe resplandeciente, asintió. «¿Qué haremos, profetisa? ¿Cómo podemos enfrentarnos a lo que ha de venir?». Él no contaba con la visión que había tenido Débora, y su corazón cargaba con la mística certeza de que su pueblo debía actuar. «Debemos unir a los líderes de Israel, invitarles a que escuchen las palabras del Señor y preparar nuestros corazones para la batalla que se avecina». A medida que Barak se preparaba para reunir a los príncipes y ancianos de Israel, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo. En ese momento, los vientos soplaron con fuerza, trayendo consigo un brillo extraño que iluminaba el rostro de Débora. «No temáis», proclamó ella con autoridad. «La mano del Señor está en esto. Él se mueve en misterios que no entendemos, y nuestras pruebas son parte de su glorioso plan». Los líderes de cada tribu se congregaron ante ella, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Con una voz firme y resonante, Débora compartió la revelación que le había sido dada: el futuro esculpido por la sabiduría eterna de Dios. Habló del sacrificio que vendría, esa luz prometida que cambiaría los corazones. Cuando la redención llegue, será a través de amor y sacrificio, no con espada, sino con el poder imbatible de Cristo, como será revelado en los días venideros. Pero sus palabras no fueron solo un consuelo, también eran un aviso. Un nuevo ciclo de pruebas comienza, y en nuestra debilidad, Moshe y David se alzarán en el futuro. Prepárense para sostener la verdad del Señor en medio de la adversidad. Mientras las palabras de Débora penetraban en el corazón de los líderes, el cielo volvió a oscurecerse y un trueno lejano retumbó como un eco de la voz de Dios. «Guerreros de Israel, recuerda lo que Dios les ha prometido. Esta batalla no es solo contra carne y sangre, sino contra poderes en los cielos. Cuerpos y almas tienen una guerra por ganar». De repente, una sombra se deslizó entre ellos, y un mensajero de Dios, un ángel radiante, apareció. Su presencia era atrayente, y la luz que lo rodeaba iluminaba hasta el último rincón del campamento. «No desmayen, pueblo del Señor, porque el poder de la redención ya ha sido comenzado. Cada paso de fe que den será guiado por la mano de aquel que no falla». En ese momento, un profundo estremecimiento recorrió a todos los presentes. Cada corazón palpitaba intensamente, ya que comprendían que sus luchas eran parte de un plan eterno más grande que ellos mismos. Este mensaje vibraba no solo con esperanza, sino también con responsabilidad. La promesa de redención que alcanzarían era el reflejo eterno del amor de Dios. «La verdadera victoria», pronunció Débora, «no se encuentra en la batalla delante de nosotros, sino en el sacrificio que vendrá, que nos unirá en un solo cuerpo». Con aquellas palabras, el mensaje del cielo resonó en las almas de todos, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo se manifestaría esa redención y qué significaba exactamente ser parte del glorioso plan de Dios? La respuesta aguardaba en los próximos capítulos,
mientras el pueblo se preparaba para enfrentar tanto la luz como la oscuridad que estaba por venir. Mientras el eco de la voz del ángel aún resonaba en los corazones del pueblo, Débora sintió un renovado ardor en su espíritu. La sombra de inquietud que había flotado sobre ella ahora era una llama de determinación. Sabía que Jehová estaba orquestando eventos que cruzaban la frontera del tiempo y el espacio, y que cada acción debía estar alineada con su voluntad. Aquella noche, el campamento de Israel se llenó de un aire solemne. Las estrellas comenzaron a brillar con una intensidad que reflejaba la promesa divina. Débora, en su tienda, comenzó a orar fervientemente, buscando claridad sobre las instrucciones del Altísimo. Su alma clamaba por guía, por un entendimiento que abarcara más allá de la inmediatez del día a día. «Señor de los ejércitos», suplicó con fervor, «reveal me the path that you have laid before us. What shall be our next step? How do we prepare our hearts for the trials to come?» Mientras oraba, un profundo silencio llenó la estancia. Era un silencio que hablaba, un silencio que prometía respuestas. De repente, una visión se apoderó de su mente, un recorrido de luz y sombra, de esperanza y desolación. Vio a su pueblo enfrentándose a adversidades, a malhechores que buscarían desviarles de su propósito. Sin embargo, en medio de la agitación, vio la mano extendida del Dios vivo, protegiéndolos y guiándolos. Así como Moisés alzó su vara, así también levantaré a un líder entre ustedes, oyó dentro de su corazón. Serás un destello de luz para esta nación, y en la debilidad se mostrará mi fortaleza. Débora, sintiendo la urgencia de la carga que el Señor le había entregado, entendió que debía comunicar esta revelación a Barak y a los líderes de Israel. Sin tardar, se levantó de su postura y salió de su tienda, su cara iluminada como un faro. «Mañana convocaré de nuevo al pueblo», anunció con firmeza a los varones de Israel que aún conversaban en las afueras. «Un nuevo mandato del cielo ha llegado, y debemos estar dispuestos a escuchar lo que Jehová tiene que decir. Se avecina la hora de nuestra preparación». La noche se hizo profunda, pero las almas de los hombres de Israel estaban encendidas con la expectativa. Algunos discutían sobre la última batalla, pero el tono había cambiado. No era tiempo de celebraciones, sino de preparación. Sabían que el futuro no solo dependía de la fuerza de su espada, sino también de la fortaleza en su fe. Al amanecer del día siguiente, un nuevo ambiente dominó el campamento. Con firme determinación, Débora reunió a todos los líderes y guerreros. Bajo el sol que comenzaba a iluminar la tierra, cada uno se sentó en profunda reverencia. La palabra de Dios iba a ser entregada. «He aquí que el Señor ha hablado», comenzó Débora, su voz firme y clara. «Él nos llama a la acción. Barak será el hombre que dirigirá a nuestro pueblo, y el valor no provendrá de nuestras propias fuerzas, sino de la confianza total en su plan perfecto». Barak, sintiendo el peso de estas palabras, se levantó de su asiento. «¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ir a la batalla?», preguntó con voz decidida. No hubo duda. Sus guerreros respondieron al unísono, llenos de fervor y expectativa. Pero en el fondo, Débora sabía que la clave de su éxito residía en su conexión con el Señor. Las miradas fervientes de los hombres la estremecieron. El pueblo debía comprender que la guerra era mucho más grande que un simple enfrentamiento físico. Las armas del cielo estaban preparadas para ser desatadas, pero necesitaban un corazón dispuesto y obediente. Con cada palabra que se intercambiaba en ese grupo, la tensión aumentaba y un nuevo sentido de urgencia llenó el aire. La sombra de la prueba se cernía aún más cerca y la voz de Dios resonaba en cada rincón de sus corazones. «Pero lo que aún no saben», dijo Débora, «es que esta batalla será la puerta a un milagro transformador,
una redención que preparará el camino para algo más grande de lo que podemos imaginar. El poder de Dios se asentará sobre nosotros, y lo que parece derrota será en realidad el preludio de una gloria sin igual. Así, mientras el pueblo de Israel se preparaba, una nueva pregunta emergía de las profundidades de sus corazones. ¿Qué milagro aguardaba en el horizonte y cómo iba a llevar a cabo el Señor su plan de redención en medio de su lucha? Las respuestas estaban por venir, y el eco del cielo resultaría mucho más profundo de lo que jamás habían anticipado. La luz del nuevo día rompió con una claridad resplandeciente, y el campamento de Israel se alistaba con fervor. Débora observaba con atención. Su corazón palpitaba al compás de la esperanza colectiva. Cada hombre y mujer en el campamento parecía resonar en una sola voz, un eco del mandato divino que había tocado sus corazones. La inquietud había sido reemplazada por una resolución inquebrantable. Mientras Barak instruía a los guerreros sobre los preparativos de la batalla, la mirada de Débora se posó en la llanura que se extendía ante ellos. Hacia allá, pensó, se encuentra la senda del triunfo, si somos fieles a la llamada de Jehová. En su corazón sabía que la victoria no dependía de estrategias humanas, sino de la intervención divina. Rinden su oro y su plata a los ídolos, pero nosotros levantaremos nuestras manos en gratitud al Dios viviente, proclamó Débora, su voz resonando en medio del bullicio de las preparaciones. Las palabras cayeron sobre el pueblo como una lluvia refrescante, animando sus almas. Los guerreros alzaron sus espadas y escudos, y entre ellos había un nuevo brillo, una comunión de fe y unidad. En ese momento, Débora sintió que su espíritu se elevaba. Le llegó un mensaje del Señor como un susurro, un recordatorio poderoso de que todo lo que hacían debía ser sanado y transformado por su mano. Pronto veré la gloria de Dios manifestada. Las murallas de la opresión se desplomarán, murmuró, recordando las palabras de quien le había hablado. El día avanzaba, y la hora de la batalla se acercaba como un torrente. Débora se dirigió a Barak y dijo: «Es crucial que recordemos que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Oremos antes de partir hacia el campo de batalla». Barak asintió, y todos los hombres se reunieron en un círculo, las manos unidas. Juntos elevaron sus voces en oración, pidiendo dirección y protección. Señor de los ejércitos, en ti confiamos. Da fuerza a nuestros brazos y valentía a nuestros corazones. Que tu voluntad se realice en medio de nosotros, clamaron con unísono fervor. Cuando la oración concluyó, un manto de paz descendió sobre ellos. Había una certeza en el aire, un entendimiento de que estaban en la senda de la victoria a través de la fe. Sin embargo, una sombra de advertencia siguió a ese momento. Débora había visto en su visión que la batalla traería consigo no solo un enfrentamiento físico, sino también una confrontación espiritual de mayores dimensiones. Mientras las tropas se movilizaban, Débora se dirigió a Barak. «No olvides mi palabra. La batalla no será nuestra, será del Señor. No permitas que el miedo se apodere de ti ni de hombres. Recuerda que la fidelidad a Jehová es la clave de nuestra victoria». Barak, firme, se volvió hacia ella. «Estoy listo para la batalla, pero en ti, Débora, he puesto mi confianza». A medida que avanzaban, un estremecimiento sacudió el aire. Las fuerzas cananeas, con su líder Sísara al mando, se reunían para enfrentar a Israel, y el clamor del conflicto podía oírse a la distancia. Pero en cada corazón de los israelitas había una chispa de fe que iluminaba la oscuridad que se aproximaba. El sol comenzaba a descender en el horizonte, creando un lienzo de fuego y sombras. Débora, sintiendo el peso de lo que venía, levantó su cabeza hacia el cielo. «Jehová, tú eres nuestro estandarte.
Haz que esta batalla sea un testimonio de tu grandeza, clamó en su corazón. En ese instante, un temor reverente se apoderó de ella, no por la amenaza del enemigo, sino por una revelación inminente que parecía agolparse en la cúspide de la voluntad divina. Una voz interior resonó de nuevo. Esto es solo el comienzo. La redención de mi pueblo está ligada a este acto de fe. Sabrán que yo soy Jehová. Así, mientras los hombres de Israel marchaban hacia la contienda, el cielo se oscurecía y una tempestad se preparaba. Débora comprendía que lo que venía era parte de un designio mayor, algo que desbordaría su entendimiento y cambiaría para siempre el destino de Israel. Sin embargo, aún quedaba una pregunta persiste. ¿Qué milagro traería el Señor a esta batalla? ¿Y cómo se glorificaría en medio del caos? La respuesta, como el día que había comenzado, aún estaba por llegar. Las trompetas de guerra resonaron con una intensidad que paralizaba el aire. El campamento de Israel se disponía a entrar en la batalla, y Débora permanecía en pie, firme como un faro en medio de la tempestad. A medida que Barak condujo a sus hombres hacia el campo, ella veía escenas de los días antiguos brotar en su mente. La liberación de Egipto, las aguas divididas en el Mar Rojo, y cómo la mano de Dios guiaba a su pueblo a la tierra prometida. Era un recordatorio que ardía en su corazón. No es por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Los guerreros de Israel cruzaron el río Cisjordania. Sus pasos resonaban como un rugido de león, y aunque era un momento de tensión palpable, había en sus rostros una luz que superaba la oscura nube que se cernía sobre ellos. Mientras se acercaban al lugar de encuentro, el sol centelleante les recordaba la promesa de luz divina que siempre había guiado a su pueblo. Débora, en un momento de recogimiento, alzó sus manos al cielo. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Permíteme ser un instrumento de tu paz y tu voluntad. Muéstrame el camino. En ese instante de clamor, una visión se presentó ante ella, un rebaño de ovejas que huía de un lobo. Y en esa imagen, el mensaje de Dios iluminó su entendimiento. Esto es más que una lucha contra los filisteos. Será un tiempo de separación entre los que son tuyos y los que no. Al final de la llanura, las tropas de Sísara se alineaban, sus carros de guerra surgiendo como nubes de tormenta. La valentía de sus hombres se contrarrestaba con la fe de Israel. La guerra será dura, pero en ti confío, Jehová, pensó Débora con determinación. Su fe era un escudo que la protegía de la desesperación. Así, antes de dar el paso hacia la contienda, se volvió hacia Barak y le dijo, «Levanta tu voz, Barak, y proclama la verdad de Dios. Esta no es una batalla solo por la libertad física, sino una guerra espiritual que manifestará la gloria del Altísimo. Que todos conozcan que aunque el enemigo es fuerte, nuestro Dios es más fuerte». Cuando el sonido de la guerra estalló, el campo se convirtió en un escenario de sombras y luz. Las espadas brillaban como relámpagos que zumbaban en medio del clamor. Débora, observando desde una posición elevada, notó que, aunque las fuerzas de Israel eran menos numerosas, el fuego de su unidad y la certeza en el poder de Jehová les otorgaban un ímpetu inexplicable. «Ahora, Jehová, mana tu justicia sobre ellos», clamó Débora mientras una tormenta empezaba a formarse en el cielo y una gran lluvia comenzó a caer. El lodo se hizo trampa para los carros cananeos, y en un giro de providencia divina, la confusión caía sobre el adversario. Mientras Sísara y su ejército intentaban reorganizarse, la desespero los llevó a la derrota, y la potente voz de Débora resonó por encima del estruendo. «Que el nombre de Jehová sea exaltado, el Dios que pelea por nosotros hoy». La victoria estaba al alcance.
Débora entendía que cada golpe, cada victoria, era parte de un plan mayor de redención. El eco de la voz del Señor retumbaba en su corazón y le enseñaba que aunque la batalla se ganara, el verdadero milagro era la transformación espiritual del pueblo. La redención no es sólo de las manos del enemigo, sino del corazón endurecido. Esto es sólo el comienzo. Reflexionó Débora, sabiendo que aún quedaba más por revelarse. La tempestad seguía rugiendo, pero había un susurro en el viento que aseguraba que a través del caos, Dios estaba haciendo todo nuevo. Bajo esa lluvia, en medio de la confusión, empezaba a formarse un espectáculo de redención, y la revelación del plan soberano de Dios estaba más cerca que nunca, mientras una voz la impulsaba. Esto no ha terminado. La verdad está por ser manifestada, y mi propósito se revelará a través de ti. Mientras la batalla en el valle de Cisón crecía en intensidad, el caos se convirtió en un escenario de revelación divina. Los guerreros de Israel avanzaban con valentía, pero la verdadera fuerza no radicaba en sus espadas, sino en la fe que ardía en sus corazones. Débora, observando desde un punto elevado, sabía que este día sería recordado no solo por sus enfrentamientos, sino por lo que Dios estaba a punto de hacer. «¡Vengan, guerreros del Altísimo!», clamó, su voz resonando como un eco de esperanza entre el estruendo de la batalla. «Hoy no luchamos solos. El Señor de los ejércitos va delante de nosotros. Su mano nos dará la victoria». Con cada palabra, la atmósfera vibraba con la promesa divina. Desde lo alto, Débora podía ver cómo, a pesar de los obstáculos y de la confusión, la cierta intervención de Dios empezaba a manifestarse. «Las fuerzas del enemigo se tambalean», pensó mientras observaba la tormenta que azotaba el campo. La lluvia caía en torrentes, transformando el suelo en un barrizal resbaladizo, desestabilizando a los valientes guerreros de Sísara, quienes ahora luchaban tanto contra sus adversarios como contra los elementos. «Jehová, haz que caigan como hojas secas llevadas por el viento», oró Débora en su corazón, sabiendo que el tiempo de redención estaba en marcha. Era el momento de Francia labrar un camino hacia el corazón del pueblo, guiándolos a un entendimiento más profundo del poder y del amor de Dios. La confusión en el campamento filisteo se tornó palpable. Los carros, que antes rugían con imponente fuerza, ahora eran un obstáculo en un océano de barro. «Por el poder de Dios, el tiempo de los opresores ha terminado», musitó Débora, sintiendo en su alma que cada paso hacia la victoria traía consigo la posibilidad de un mayor despertar espiritual. Mientras estaba inmersa en su fervoroso clamor, un guerrero se acercó a ella, con el sudor y la sangre marcando su rostro cansado. «Débora, la batalla se ha vuelto más feroz. Necesitamos tu guía». Con una mirada llena de resolución, ella respondió: «Lo que necesitamos no es solo fuerza física, sino la presencia de nuestro Dios. Oremos juntos para recibir su dirección». Allí, bajo la lluvia y el tumulto, los hombres se unieron en oración invocando al Señor. «Oh Dios de Israel, este día es tuyo, y te pedimos que manifiestes tu poder, que los corazones de nuestros enemigos sean turbados, y que nuestros pasos sean firmes en ti». La atmósfera cambió. Un silencio extraño se posó sobre el campo, como si toda la creación esperara la siguiente orden divina. Sísara, sintiendo el pánico y la desesperación, se retiró del campo de batalla, buscando una salida errónea, aislándose de sus soldados. Mientras el viento soplaba con fuerza, una voz resonó en el corazón de Débora. «Este no es el final, sino un nuevo comienzo. El signo de mi redención está por venir». Con cada revelación, su entendimiento se ampliaba. Esta batalla era un símbolo eterno de cómo el pueblo entregado a Dios podría encontrar libertad, no solo de sus opresores, sino de sus propios corazones endurecidos. Justo cuando su espíritu se iluminaba,
Visionando esta poderosa verdad, aterrorizado y desesperado, Sísara se encontró frente a Jael, la esposa de Heber. Ella, con un corazón intrépido y observante, vio el miedo en su rostro, pero también la oportunidad de cumplir una parte crucial del plan soberano de Dios. Con astucia, lo invitó a su tienda, ofreciéndole refugio. «Ven, entra y descansa, no temas». Sísara aceptó, creyendo que había encontrado salvación. Sin embargo, dentro de su corazón, la sombra de la justicia divina estaba a punto de manifestarse. Jael, sintiendo la urgencia del momento, tomó una estaca de su tienda y un martillo. La resolución brillaba en sus ojos al ver que finalmente los opresores se enfrentarían a su juicio. «Oh Jehová, esta es tu obra y tu justicia», murmuró, consciente de que la redención no llegaría sin entregar una lucha personal. Con acción decidida, se acercó a Sísara dormido. «El reloj ha sonado, y este es el tiempo por la cual fue levantada toda una nación». En un instante, la historia dio un vuelco. El grito de la libertad resonaría más allá de este día, aún en el silencio de los sacrificios. Mientras el eco de su victoria abatía al pueblo, Débora percibió que la batalla había cambiado para siempre el destino de Israel. Sin embargo, en su corazón aún una cuestión resonaba. Una liberación, sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué lecciones habrían de aprender ante el rostro de sus enemigos? Con cada paso que el pueblo daba hacia la inminente victoria, la pregunta crucial emergía: ¿cómo el Señor concluirá su plan soberano y traerá una redención que dure por generaciones? Débora se sentó a meditar en el camino de Dios para su pueblo, mientras una revelación divina aguardaba en la sombra, lista para desvelarse. La historia aún no había terminado, y la manifestación del propósito eterno de Dios estaba cada vez más cerca.